Déjenme ver. Bueno, ahí está grabando. Entonces, este ejercicio pertenece a la unidad 2. Entonces dice, se ha obtenido o se han obtenido datos de la tabla adjunta de la descomposición de reactivo A en fase gaseosa en un reactor discontinuo a volumen constante a 100 grados. La estequirometría de la reacción es 2A, se descompone en R más S. Entonces tenemos ahí datos de qué? De tiempo contra presión parcial del componente. Entonces, recuerden, en muchas situaciones, a veces no se tiene un modelo analítico de la velocidad de reacción. Se tienen datos, por ejemplo, solo los datos de concentración o solamente los datos de presión. Por ejemplo, los procesos que son en fase gaseosa. Entonces dice, calcule el tamaño del reactor de flujo pistón, PFR, para que operando a 100 grados una atmósfera pueda tratar 100 moles de A por hora de una alimentación que contiene 20% de inertes para obtener una conversión del 95% de A. Y B, para efectuar la reacción indicada en el punto A, se emplea un tanque de 208 litros que puede considerarse como un reactor de mezcla completa, CCTR, para idénticas condiciones de alimentación y funcionamiento. Calcúlese la conversión de A que puede lograrse en este reactor. Entonces, en este ejercicio, primero que todo, vamos a ver el hecho de que no siempre usted va a tener un modelo cinético. A veces lo que tiene disponible son ¿qué? Son los datos, ya sea de concentración o de presión parcial. Entonces, de ahí lo que vamos a tratar de hacer es hacer una cinética por medio de cálculos numéricos y llevar ese cálculo numérico ¿a qué? A un reactor PFR y a un reactor CCTR. Entonces vamos a ver, pues, utilizando técnicas numéricas, cómo podemos resolver este tipo de ejercicios. Entonces veamos los datos útiles. Entonces, bueno, tenemos la constante R en diferentes unidades, para convertir Kelvin en grados centígrados, no hay problema con eso. Tenemos las ecuaciones de diseño, miren ahí la ecuación, o sea, la del reactor PFR y la del reactor CCTR. El método, la fórmula de qué? De la integración numérica. Entonces, integración por método de trapecio no es la única, puede también utilizar Simpson. Y la definición aproximada de velocidad de reacción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la velocidad de reacción es, como ya es la de primeras definiciones que ya hacíamos aquí, la velocidad es el cambio de concentración sobre el cambio de tiempo, que es tomar simplemente un valor, ¿verdad? Un valor de concentración menos un valor anterior y así también con el tiempo. Es decir, eso es una aproximación numérica de una derivada. O sea, la primera aproximación, la más básica es esa. Tú coges un valor, le restas el anterior, coges el valor de tiempo, le restas el anterior o hacia adelante. Puedes hacerlo hacia adelante o hacia atrás o incluso usando tres valores. Veremos aproximaciones que utilizan tres valores. Entonces, vamos a qué? A definir la velocidad de reacción en términos numéricos y con eso vamos a trabajar. Y tenemos la ecuación de los gases ideales. Entonces, en las reacciones en fase gaseosa, pues digamos la presión parcial tanto de reactivo y producto puede relacionarse con la concentración usando la ecuación de gases ideales, ya que no hace parte explícita, no se dijo ninguna restricción al respecto. O sea, podemos decir que esa mezcla de gases que está reaccionando como que, hombre, un gas ideal. Entonces, para cálculos y esfuerzo, yo lo que hice fue ponerlas aquí en un Excel, ¿da? Entonces, ¿qué vemos aquí en este Excel? Hombre, primero, la primera columna, el tiempo. La segunda, la presión de A parcial de A. Son los datos que nos da el ejercicio. Con la ecuación de los gases ideales, yo convertí esa presión de A en ¿qué? En concentración. Yo puedo utilizar la fórmula de los gases ideales. Me devuelvo aquí a la diapositiva anterior. Disculpen. ¿Ve? Yo puedo ¿qué? Tomar aquí la presión, pues digamos convertirla. Ya saben que el número de moles sobre el volumen, pues simplemente lo convierto en concentración de A.
Eso es lo que yo hice. Utilicé la ecuación de los gases ideales para hacer esa conversión de la presión, porque yo tengo temperatura también, tengo R, pues yo lo convierto en concentración. Es decir, ya tengo un nuevo dato que es la concentración de A. Como puedes ver, la presión parcial de A es proporcional a la concentración. Es decir, al principio tengo una presión de A alta y va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el componente A va a ir desapareciendo. Entonces, si yo miramos la concentración, obviamente tenemos una concentración que es más alta al principio y va bajando. ¿Por qué? Porque A va a ir componiéndose en los productos. Entonces, ¿qué hago yo con esta concentración? Hago una aproximación de la velocidad, es decir, una derivada, usando la fórmula que vemos aquí abajo. Mira, esta fórmula yo la aplico en el Excel, con la hoja de cálculo que yo utilice. Si yo tomo simplemente un valor, por ejemplo, si yo quiero hallar el primer valor de velocidad, cojo el, el siguiente valor de concentración menos el anterior y la hago lo mismo con el tiempo. Si esto sería 0.02615 menos 0.032 y en el denominador sería 20 menos 0. Y eso nos da que el primer valor, y hago lo mismo para toda la columna. El último valor te queda, porque yo necesitaría un valor aquí abajo, un valor aquí abajo y un valor aquí abajo y no los tengo. Por eso el último valor yo lo pongo en rojo porque esto es una aproximación que yo hice. O sea, esto no lo saqué de los datos. Si quieren, este se puede dejar en blanco. Solamente se trabaja pues con lo que se puede sacar. El último valor queda mucho. Entonces, yo tengo aquí, primero, una aproximación de la velocidad de reacción. Porque es una de esto, lo que acabo yo de hacer es una derivada numérica. Entonces, ya tengo una aproximación de la velocidad y este es el inverso, ¿para qué? Para hacer la gráfica de Leverpil. Diferentes numéricos que yo necesito para qué? Para hacer una integral. Entonces, yo lo primero que hago que es, hombre, yo pongo aquí esto, ¿ves? Gráfico. ¿Qué es esta gráfica? Hombre, ojo, aquí grafiqué el inverso de la velocidad, ¿verdad? El inverso de la velocidad, que mira, estos valores aquí grandotes son el inverso de la velocidad. Yo lo grafico aquí. ¿Ves? ¿Contra qué? Contra la concentración. Es decir, yo tengo un modelo numérico de velocidad contra concentración. Entonces, miren acá, ¿ves? Miren aquí en esta parte. Yo, bueno, aquí les dejo, ¿qué les dejo aquí? Hombre, cómo calcularse su A, mira, ahí está con de gases ideales. Y también cómo se calcula la velocidad de reacción. Entonces, ve, tenga en cuenta que los valores de concentración están al revés de su comportamiento físico por los efectos matemáticos. ¿Qué significa eso? Recuerda que matemáticamente tú graficas de menor a mayor, pero el proceso físico, la concentración se mueve de derecha a izquierda. Ojo, con eso ya lo explicamos ahí en algunos ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues ya tenemos los datos suficientes para qué? Para hacer el cálculo, porque tenemos nuestro inverso de la velocidad de reacción en función a la concentración. Y, por ejemplo, si yo tomo una herramienta numérica que tiene mucho, por ejemplo, hacerle una función aquí, yo digo, hacer un spline cúbico o hacerle un mínimo cuadrado, es lo que la máquina lo que te va a hacer es darte una ecuación, imita los puntos. En este caso la ecuación es esta. El inverso de la concentración es igual a 55 puntos, igual a la menos 1.1. O sea, eso es el inverso de la concentración, de la velocidad de reacción. O sea, ya tenemos, aparte de gracias a, bueno, digamos al Excel o al programa que estemos utilizando, pues tenemos también una ecuación analítica, ¿verdad? Que nos permite utilizar muchas de las técnicas que nosotros conocemos, aparte de las numéricas, también las analíticas. Entonces, ya que tenemos esos datos organizados, vamos a mirar, ¿ves? Para calcular el volumen del reactor, se hace un ajuste para obtener un modelo analítico de datos, que es lo que digamos que nos ayuda en eso, Excel nos ayuda en eso.
ya que aplicando técnicas numéricas los valores de concentración deben estar igualmente espaciados. Entonces digamos que para yo poder usar técnicas numéricas, recuerda tú, por ejemplo, el trapecio, integración por trapecio. Los valores de concentración, los ponemos aquí otra vez, deben estar igualmente espaciados. Y si tú miras aquí, los valores de concentración no están igualmente espaciados. O sea, si yo aplicara la fórmula, por ejemplo, ¿de qué? De integración por trapecio, estaría mal. Porque la integración por trapecio te exige que los valores de tu variable X, en este caso C sub A, deben estar igualmente espaciados. Por eso es que tuvimos que hacer este ajuste de curva para sacar una ecuación analítica que me permite utilizar las técnicas que nosotros ya sabemos. Entonces, tenemos la ecuación, ¿verdad? Nuestra ecuación de diseño. Hacemos un cambio de variable. ¿Para qué? Para llevarla a la forma de concentración. Porque recuerda que nosotros no tenemos conversión, tenemos concentración. Nuestra variable X en este caso sería concentración. Y nuestro modelo numérico sería funciones de la concentración. Entonces, hacemos los cambios de variable y llevamos nuestra ecuación de diseño a esta forma, a la forma de concentrar. Nuestra variable de integración será la concentración. Todavía nos quedan, ¿qué? Los límites. Pero los límites los podemos cambiar de esta manera. Si X vale 0, pues C sub A es la concentración que es inicial. Y cuando la conversión sea 0,95, que es lo que nos pide el ejercicio, pues la concentración aproximada es 0,001634. Entonces, ya tenemos aquí nuestra ecuación de diseño, ojo, nuestra ecuación de diseño, aproximadamente en qué, hombre, en nuestra variable de integración, que es la diferencial de concentración, y nuestro modelo numérico. Entonces, ahora sí vamos a meter este inverso de la velocidad de reacción, vamos a meter la ecuación que ya tenemos. En este caso, miren, dice, ahora reemplazamos la función que nos representa el inverso de la velocidad. Aquí recuerda que mira, en vez de tener aquí ahora el inverso de la velocidad, vamos a poner la ecuación. ¿Ves? Entonces, ahora podemos hacer ¿qué? Una integral ¿qué? Una integral analítica, porque nuestra variable de integral es la... Y tenemos nuestro inverso de la velocidad de reacción representado por esta ecuación. Entonces, las condiciones de flujo, el flujo volumétrico podemos calcular de esta manera. Esto sigue siendo la ecuación de los gases ideales, sigue siendo la misma ecuación de gases ideales. Y dice, oye, es que el flujo de reactor son 100 moles por hora. Recuerda que este dato te lo da ya el ejercicio. 20% de inertes, ¿verdad?, a una presión de 1 atmósfera y 100 grados. Es decir, todos estos datos que tú ves aquí que te da el ejercicio, los metemos aquí para calcular el flujo volumétrico. Entonces, pues comencemos. El flujo de F sub A0 son 80 moles por hora. Eso pasado a moles por segundo son 2.22 por 10 a la menos 2. Cuidado aquí. La unidad de flujo debe estar en concordancia con la velocidad de reacción. Ojo con eso. Entonces tenemos aquí flujo molar, ¿ok? F sub A0. La constante de los gases, 0.082 atmósferas litros Kelvin, por Kelvin. Temperatura en Kelvin también. La presión en atmósferas. Eso nos da que el flujo volumétrico es de 0.679 litros por segundo. Mucho ojo con las unidades. Teniendo ya esto, ¿verdad? Pues, teniendo ya esto, pues, mira, metemos todo, ¿verdad? Esto, pues ya tenemos este flujo volumétrico, ya eso es un número, pero lo dejamos ahí porque es parte de la fórmula. Lo sacamos de la integral, pero ojo ahí, mira con esto. La integral, ¿ves? La integral, invertir los límites de integración. Entonces, recuerda que si tú miras aquí, aquí estás integrando de izquierda a derecha, es decir, de un valor mayor a un valor menor. Si tú inviertes los límites para integrar, aquí estamos, de derecha a izquierda estamos aquí y aquí invertimos los límites. Recuerda que cuando tú inviertes los límites de una integral, aparece un qué, un signo menos. Y ese signo menos se va a, digamos, es este que usted ve aquí. Si tú miras en esta parte anterior,
¿Ve? Invertimos los límites de integración. Y por de ahí sale ese sin número. Entonces, nosotros podemos resolver esta integral analíticamente. Eso es, este 55.181 sale también. Eso queda, se suma a la menos 1,81 más 1 sobre 1 más o menos 1,80 que vemos aquí. Y lo que hacemos es evaluar la integral entre 0.0016 y 0.03268. Igualito como cualquier integral normal. Esto es una integral fácil porque esto es x a la n. Esto es una integral facilita. Haciendo esa integral, esto nos queda lo que está, el integral queda menos 411.36. Negativo. Por el negativo que está afuera, se elimina. Nos queda que aproximadamente el volumen de ese reactor es de 279 litros. Entonces, tienes que ver bien las unidades, digamos, también los signos, porque no te puede dar un valor negativo porque estás calculando un volumen. Entonces, aquí lo que utilizamos es que nos aprovechamos de que, hombre, de que podemos hacer un conjunto de datos y poner que hacer un ajuste de curva para utilizar las técnicas analíticas que hemos utilizado desde el principio. Para el punto ya es un poco más fácil porque ya casi todo lo que utilizamos en el punto y le vamos a utilizar para punto A, lo utilizamos para punto B. La ecuación de diseño, mira, la del volumen, la del CCTR, fácil. El inverso de la velocidad de radiación ya lo tenemos calculado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos, mira, el volumen es igual a ¿qué? A F sub a 0, que ya lo tenemos calculado. Conversión, ¿verdad? Porque aquí lo que nos piden es la conversión alcanzada, porque ya el volumen lo tenemos. Recuerda que en el punto B ya el volumen, mira, nos da, y lo que nos piden es la conversión alcanzada. Entonces metemos 208 litros, F sub a 0, que ya lo tenemos también, X, que es lo que queremos calcular, y C sub A. C sub A no es una incógnita, porque recuerda que en el reactor CCTR la concentración final es la misma concentración dentro del reactor. O sea que simplemente vamos a utilizar la concentración final, ¿verdad? Que calculamos en el punto anterior y con eso obtendremos la conversión. Miramos ahí, entonces, oye, ¿y la concentración final cuál es? Entonces, mira, recuerda que la concentración final acá es igual. Entonces, como nosotros tenemos aquí dos incógnitas, la conversión y la concentración final, vamos a ¿qué? A tomar una ecuación que las relacione las dos para eliminar una variable. ¿Qué ecuación relaciona la conversión y la concentración final? Pues mira la definición de conversión. ¿Qué es la conversión? Pues la concentración inicial menos la final sobre la inicial. Entonces, lo que hacemos es reemplazar, ¿verdad? En vez de yo utilizar conversión, utilizo esta definición. ¿Y qué me queda aquí? La concentración inicial yo la tengo. Y solo me queda ¿qué? Me queda despejar la concentración final. Entonces, lo que digamos que yo lo que hice aquí fue hacer eso, es tomar, yo tengo dos incógnitas. Está bien, pero es que yo una la puedo eliminar poniendo una en función a la otra. Entonces, cuando yo meto todo esto aquí, mi única variable que me queda es la concentración final. Bueno, listo. Se cambia la conversión por su equivalente por consistencia de dimensión. Entonces, ¿qué hace uno? Pues ahora lo único que me queda es despejar la concentración. ¿Ves? Entonces, tomo aquí, todo lo que sea concentración lo pongo de un lado y lo que es numérico del otro. ¿Ves? Recuerda que el valor de concentración, ¿ves? Yo lo tengo, la concentración inicial ya yo la tengo. Y aquí voy, lo que voy es despejando, mira, paso a paso. ¿Ves? Multiplico aquí, me da 0,04. Esto queda, recuerda que la concentración final sigue siendo una incógnita. Esta concentración inicial yo la tengo, da 6,79 esta multiplicación en el numerador. Esto sigue siendo una incógnita y cuando yo reordeno me queda ¿qué? Una ecuación cuadrática. ¿Ves? No es de segundo orden, o sea, es una ecuación de ¿por qué? Porque esto C sub A no es cuadrado, es un 81, pero es una ecuación no lineal. ¿Da? Y esta ecuación no lineal, pues yo la puedo resolver usando cualquier técnica. Puedo graficarla, si tú quieres la puedes graficar. Tú sabes que
los valores de C sub A tienen que ir de 0,032 hacia abajo. Si no, estamos en el universo equivocado. Entonces tú empiezas a darle valores hacia abajo. En algún momento ella va a cruzar. O sea, los valores son entre 0,03268 y 0, porque la concentración tiene que ir en ese intervalo, no va a correr más. A lo que tú le das valores, ella cruza el punto 0, ¿dónde? En 0,0265. ¿Ves? Puedes también hacerle simplemente, hasta con una derivada, puedes resolver esa ecuación, pero la manera más fácil es dándole valores. Le va dando valores hasta que llegue, hasta que se cumpla el 0. Y una vez tienes la concentración final, si sacas ¿qué? Sacas tu conversión, bro. Con la ecuación C sub A menos C sub A 0 menos C sub A sobre C sub A 0. Y esto es igual a 0,2166. Y de esa manera vemos que, hombre, la concentración, pues en ese CTR está un poco por debajo de la que se alcanzó, ¿verdad? De ese 0,95 que se alcanzó en el CTR. Pero generalmente las conversiones en los CCTR son menores para sus equivalentes en volumen del PFR. Entonces, recuerda que los dos reactores tienen más o menos el mismo volumen. Este tiene 279 y el CCTR tiene aproximadamente 208. Este CCTR es un poco más pequeño, pero la conversión está muy por debajo. Recuerda que en el PFR estamos trabajando con conversiones en 95%, me parece. 95%. Y mientras que alcanzamos una conversión solamente del 0,21. Entonces, vamos aquí a... Entonces,